Michelle and I speak with one voice Michelle y yo vamos a hablar solo a través de una sola voz. when we say, really, how blessed we are. Cuando nosotros decimos, realmente qué tan bendecidos somos To be with you this morning, de estar con ustedes en esta mañana. but also the incredible joy and privilege it was for us to be together in this church Pero para nosotros también el tremendo gozo que ha sido el estar en esta iglesia. on Friday and Saturday to meet with couples. Viernes y sábados y reunirnos con parejas. And here's what we noticed about your pastor Y sabe que esto fue lo que nosotros notamos acerca de su and pastor his wife. y su esposa. They are great people Son tremendas personas. because this is what they did for us Porque esto fue lo que hicieron para nosotros over the last 2 days. en esos 2 días. They served us Nos sirvieron. in every way. They were servants. Fueron siervos. So Jesus said, the greatest in the kingdom of God Y el Señor Jesucristo fue el que dijo que el mayor en el reino de los cielos will be those who serve. será aquel que sirve. And Danny and Gloria Y Dani en Gloria are son servants. esos. So we thank you. Gracias. Love you. So we did meet with marriages the last couple of days. Así es que el último par de semanas nos reunimos con parejas. And the El big último par idea, de días, perdón. the big idea Y la idea era was to live our marriages by faith. es que nosotros aprendamos a vivir en nuestros matrimonios por la fe. Faith in God, who is the author and the perfecter of life and marriage. Fe en Dios, que es el autor y el consumador del matrimonio. And today, we want to share with you from God's Word Y en este día queremos compartir de la palabra de Dios some truths that we have come to discover about our faith in God algunas de las verdades que hemos llegado a conocer de la palabra de Dios. when we walk through trials together. Cuando nos enfrentamos a los problemas juntos. At the marriage retreat, Mire, en el seminario de matrimonios we talked about some of the reasons that marriages struggle or fail. Hablamos acerca de algunas de las razones por qué los matrimonios tienen dificultades y luchas. And one of those reasons we talked about Y una de esas razones por las cuales nosotros hablamos is couples or people es personas o Being- parejas being unprepared que no están preparados when trials come their way. cuando las pruebas llegan por su camino. And rather than walking with God, Y en vez de encaminarse con Dios en los problemas, we can blame each other, nos empezamos a quejar el uno del otro or we can question the character of God. o podemos cuestionar el carácter de And it Dios. may drive us apart as a couple, Y eso puede separarnos como pareja. but it can certainly weaken our faith in who God is. Y ciertamente pueden debilitar nuestra fe en quién es Dios. So on our wedding day, Así que en el día que nos casamos, over 34 years ago, hace 34 años, Michelle and I promised to be loving and faithful husband and wife. Michelle y yo nos prometimos que íbamos a ser fieles esposo y esposa. And we made these promises E hicimos estas promesas. in plenty and in want, Dice, en la abundancia y en la carencia, in joy and in sorrow, en gozo y en el lamento, and in sickness and in health, en salud y en enfermedad. as long as we both shall live. Entre tanto que nosotros vivamos. You know, I've thought about those promises, Yo he pensado en esas promesas and they imply e implican that we will face trials que nos vamos a enfrentar a in desafíos our lives and in our marriage en nuestras vidas y en nuestros matrimonios that could impact us or come against us financially, que pudieran venir e impactarnos en contra de nosotros de manera financiera, emotionally, emocionalmente or physically. o físicamente. Yet, when trials came into our life and marriage, Y cuando los desafíos nos vinieron a nuestro matrimonio, we were unprepared no estábamos preparados to face them. para enfrentarlos. And I believe part of the reason we were because we had no biblical framework. Y yo creo que la razón por la cual no pudimos enfrentarlos era porque no teníamos un marco de referencia cristiano. For what God teaches us in His Word ¿De qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra about trials. acerca de las pruebas?
I met Kent my senior year of college. Yo conocí a Kent el último año de la universidad And then we were married in 1983. y después nos casamos en 1983. Kent was raised Presbyterian, Kent fue educado y creció como presbiteriano and I was raised Catholic. y yo fui educada como católica. And so we both knew who God was. Así es que ambos sabíamos que era Dios. ¿Quién era Dios? But we Pero- were not walking with him. No caminábamos con él. Neither one of us had a personal relationship with Jesus. Ninguno de nosotros tenía una relación personal con Jesús. So when I met Kent, Así que cuando conocí a Kent, he loved to party. a él le encantaban las fiestas. And that was not necessarily the way I was raised. Y eso no necesariamente fue la manera en como yo fui criada. But as we started dating, I joined right in with him in that partying. Pero cuando yo me hice novia de él, me uní a esas fiestas. But after we were married Pero después de que nos casamos and we had 2 children, Lindsay and John, y tuvimos 2 hijos, Lindsay y John, I said to Kent, we have got to start partying. yo le dije, tenemos que parar ya esto de las We need to fiestas. put this foolishness behind us. Necesitamos poner toda esta necedad afuera. But Pero Kent's friends los amigos de Kent and all of the partying with his friends y todo el grupito de esos de fiesteros were much more important than me eran más importantes que yo and our children. y que nuestros hijos. And so his partying continued. Así que las fiestas para él continuaron. We had a lot of pain and suffering the first 4 years of our marriage Los primeros 4 años de matrimonio con mucho dolor y mucho sufrimiento. because we were trying to navigate this trial Porque nosotros estamos tratando de navegar en medio de esta prueba in our own strength and in our own way. en nuestra propia fortaleza, a nuestra propia manera. And our marriage almost didn't survive. Y nuestro matrimonio casi fracasó. One Christmas night, Una noche de Navidad, Kent's brother called him and said, "Hey Kent, come on out and party." el hermano de Ken lo llamó y le dice, hey Ken, ¿qué pasó? ¿Vas a venir a la fiesta? It's Christmas night. Es la noche de Navidad. And so I said, Y vine yo y le dije, Kent, if you walk out the door tonight, Ken, si tú sales por esa puerta, the kids and I will not be here when you get home. tus hijos y yo no vamos a estar cuando tú regreses. And Kent walked out the door. ¿Y sabe qué? Ken abrió la puerta y se fue. So I really had nowhere to go. Así es que como yo no tenía realmente para dónde agarrar, My family lived about 3 hours away. mi familia vivía a unas 3 horas de distancia. All of our friends were partiers, so they were surely going to say, Michelle, what in the world is the big deal here? Todos nuestros amigos eran fiesteros así como esposos, así es que si yo le hablaba a alguno de ellos, ellos me iban a decir, pero ¿qué de malo tiene de ir a una fiesta? But I was desperate. Pero yo estaba desesperada. And our desperate situation Y en una situación tan desesperada como esa, is what God was using to draw us back to his heart. es lo que Dios estaba tratando de hacer para traernos nuevamente a Él. So I fell on my knees, Así es que caí de rodillas. and I'm thinking, I've just made a huge threat, Y yo dije, he hecho una amenaza grande. and I'm probably going to be here when he gets home. Y probablemente cuando Él regrese todavía voy a estar aquí. So, Father God, you have to do something. Así que Padre Dios, tú tienes que hacer algo. I can't change him. Yo no lo puedo cambiar. Would you please change my husband and change us? Por favor, ¿puedes cambiar a mi esposo y cambiarnos a nosotros? So God heard my prayer. Dios oyó mis oraciones. And so praise God, about 3 weeks later, Alabado sea el Señor. 3 semanas después, Kent gave his life to Christ, Ken le entregó su vida a Cristo. and together, Y juntos, the two of us began to, by faith, los dos, por medio de la fe, comenzamos walk in our marriage by godly principles. a encaminar nuestros matrimonios con principios cristianos. And we have now walked for 30 years. Eso sucedió hace 30 años ya. And we believe that God used that trial Y nosotros creemos que Dios utilizó esa prueba, esos 4 años,
and all the trials that have come along our way in the past 30 years. Y mire, y todas las pruebas a las cuales nos hemos enfrentado en estos últimos 30 años. To humble us, Para hacernos humildes, perfect us, para perfeccionarnos and lead us into a deeper dependence upon Him. y para guiarnos a una mayor dependencia en Él. So we would like to share with you Así que nos gustaría compartir con ustedes 7 things 7 cosas that we, all of us, as people of faith, que todos nosotros como personas de fe need to believe about God necesitamos creer acerca de Dios when trials come our way, cuando las pruebas toquen nuestra puerta that test our faith. para probar nuestra fe. So a trial is defined Así es que una prueba es definida as a period of adversity, como un periodo de adversidad. Prueba es un periodo de adversidad, suffering, sufrimiento or trouble, o problemas and we all have faced them. a las cuales todos nosotros vamos a enfrentar. In the Bible, En la Biblia, trials are referred to las pruebas se refieren como, as tests of our faith. dice, prueba de nuestra fe. And we have found in our marriage, Y nosotros nos hemos dado cuenta que en in nuestro other matrimonio, marriages, y por supuesto en otros in matrimonios, other people's lives, y en la vida de todas las personas, that nothing wars against a walk with God que nada obra más en contra de la obra de Dios, more than failing to recognize when a trial, when it comes, más que fallar que cuando las pruebas vienen, and in marriage, not supporting one another, y en un matrimonio donde no nos apoyamos el uno al otro. and ultimately failing to believe certain truths Y últimamente el fallar al reconocer ciertas verdades about who God is. acerca de quién es Dios. So we want to look at James chapter 1, Así que queremos ver Santiago capítulo 1, verse 2 through 4, verso de 2 al 4. and many other verses Y vamos a ver otros versos más. to lay the foundation for these 7 things. Dice que van a establecer el fundamento para estas So 7 James cosas. 1, 2 through 4. Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. So when you are in a trial, Así es que cuando usted está empruebado, the first thing you must believe la primera cosa que usted debe de creer is that God tests the faith of all. es que Dios prueba la fe de cada uno de nosotros. At many times Muchas veces and in various ways. y de variadas maneras. So if you're not in a trial right now, Así que si usted no está empruebado ahorita, be prepared. prepárese. For God's word says, Porque la palabra dice, consider it pure joy dice, tener por sumo gozo. whenever, Cuando not if. no dice, Whenever, sí, not if. Yeah, dice, sorry. dice cuando os halléis, no, si os halláis. You face trials of many kinds. Dice en diversas pruebas. And I remember this verse from Jesus, Y these yo words from Jesus in John 16:33. Y yo recuerdo esta palabra en el libro de Juan capítulo chapter John 16:33. 16 y el verso 33. Jesus said this, Jesús dijo eso. in this world En este mundo you will have trouble. tendréis tribulaciones. But then he adds this, Pero añade algo más. but take heart, Confiad. I have overcome the world. Yo he vencido al mundo. So James writes, Así es que el escrito de Juan when a test comes from God through a trial, dice que cuando la prueba viene, he instructs us él nos instruye. to consider it joy, all joy. Dice Santiago, dice que considerarlo todo con gozo. Why? ¿Pero por qué? Because God desires Porque Dios desea
to bring you and me and us to maturity, al traerlo a usted, a mí, a nosotros, hacer que maduremos, completeness, que seamos completos. not lacking anything. Dice, no careciendo de nada. Another way of putting that is Dice, otra manera de decir eso es becoming more like Jesus. llegar a ser más como Jesús. And unfortunately, Desafortunadamente, or fortunately, o más the afortunadamente, means that he uses to perfect our faith los medios que Él utiliza para perfeccionar nuestra fe and our character y nuestro carácter is by testing our faith es probando nuestra fe through trials. a través de los examencitos. So the time between the beginning of a test Así es que el tiempo entre cuando comienza la prueba and the fruit of maturity y hasta que llegamos a tener el fruto de la that madurez, comes at the end of a test dice que es el fin de la prueba, is dependent upon what you and I choose to believe about God. es aprender acerca de lo que usted y yo His- conocemos acerca de Dios. His character, who Su he ca- is, Su carácter, quién es Él, his promises, las promesas que Él nos ha dado and his purposes. y por supuesto su propósito. Listen to what Peter writes Por favor, póngale atención a qué es lo que Pedro dice. in 1 Peter chapter 4, En la primera carta de Pedro, capítulo 4, verse 12. y en el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. So he says, dear friends, dear brothers and sisters, Lo que está diciendo, amados hermanos y hermanas, don't be surprised no os sorprendáis at the painful trial you're suffering, del fuego de la prueba que los ha venido, as though something strange were happening to you. como si alguna cosa extraña les estuviese But he aconteciendo. echoes what James writes. Él como que está haciendo un eco para lo que acabamos de leer en Santiago. But rejoice Pero regocijaos that you participate in the sufferings of Jesus. por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. So trials are sent by God Así es que las pruebas son enviadas por Dios to test para probar and to purify y para purificar our faith, nuestra fe. so that Diciendo eso, we may be mature, entonces vamos a llegar a ser maduros, complete, completos, lacking in nothing. careciendo de nada. So we must believe Así que debemos de creer that God tests the faith of everyone. que Dios prueba la fe de todos y de cada uno de nosotros. There are simply no exceptions. No, I'm sorry. No exceptions. No hay excepciones a esto. So when you're in a trial, Así es que cuando usted esté en una prueba, you must believe that God fully knows tiene que saber que Dios sabe a perfección, what is going on in every area of your life. que Dios sabe qué es lo que está sucediendo en cada una de las áreas de su vida en particular. God is omniscient. Dios es omnisciente. He is aware of the past, the present, and he knows the future. Dice, Él conoce su pasado, conoce su presente y por supuesto conoce su futuro. Nothing takes him by surprise. Dice, nada lo toma por sorpresa a Él. Everything is sifted through his hand. Dice, todo ha sido colado a través de su mano. He knows all there is to know Él sabe todo lo que tiene que saber. and all that ever can be known Y todo lo que es necesario saber about everyone and every circumstance. acerca de cada uno de las personas que están acá, en este lugar y en todo el mundo. We can be tempted to think Nosotros podemos ser tentados a pensar that if God knew what I was going through, y decimos, si Dios supiera lo que yo estoy enfrentando, he would change it. Él lo cambiaría. But you know, that's a lie from the enemy. Pero sabe que esa es una mentira del diablo. God does know what you're going through. Dios sabe a qué se está enfrentando usted. It's his test, Es su prueba especially for you. que ha sido diseñada específicamente para usted. So you can rest secure Así que repose seguro that he is fully aware de que Él sabe a perfección
of every single detail, every suffering and pain that you're going through. Cada uno de los detalles, cada una de las heridas y sufrimiento que usted está enfrentando. Every health issue you might be going through. Mire, cada problema de salud que usted esté sintiendo o experimentando, Every hardship that maybe your child is going through. cada dificultad que su hijo o su hija esté sufriendo. Every bill that may still need to be paid, but you don't have enough finances right now. Dice, cada cuenta, cada deuda que usted tiene y tal vez no tiene ahora las suficientes finanzas para pagar. And He knows every desire in your heart. Y Él conoce cada deseo de su corazón. Maybe it's to be reconciled with your husband, Tal vez usted tiene la necesidad de reconciliarse con su esposo or with your wife, o con su esposa someone in your family, or a friend. o alguien de su familia o un amigo. He knows everything that you are feeling. Él sabe cada detalle de lo que usted está experimentando. Matthew 10:29 through 30 gives us another truth. Mateo 10, 29 y 30 nos da una idea. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. So this is he knows every hair on your head. Yes, yeah. Okay. So we must believe Así es que nosotros debemos de creer that God fully knows que Dios sabe a perfección what each of us are going through. lo que cada uno de nosotros está enfrentando en este día. And here's another truth. Y esta es otra verdad. When you are in a trial, you must believe Cuando usted está en el problema, usted debe de saber esto, that God is always present with you. que Dios está siempre presente con usted. And even if it feels like He's a million miles away, Y aun si usted sintiera que Él está en el tercer cielo y se ha olvidado de usted, we must believe that He's with you. debemos de creer que Él está con usted en la prueba. And once again, we might be tempted to say, Y una vez más, tal vez nosotros nos pudiéramos ser tentados a decir, if God was here, He would just take me out of this. si Dios estuviera aquí, Él me sacara inmediatamente de esto. But we are asked to walk by faith, Pero a nosotros se nos ha pedido que caminemos por fe y no por vista. not by sight. No por vista. So we must believe that God is omnipresent, Así es que debemos de creer que Dios es that omnipresente. He's everywhere, all at the same time. Dice que Él está en todas partes y al mismo tiempo. So He's always present with you. Así es que siempre está presente contigo. And so we remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Usted se recuerda de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. And they refused to bow down Ellos se rehusaron a arrodillarse and worship Nebuchadnezzar's gold statue. y adorar esa figura de oro del rey Nabucodonosor. Their faith was strong. Su fe era fuerte. They knew that God was able Ellos sabían que Dios era capaz and that He could save them. y que Él los podía salvar. But they told the king, Pero esto fue lo que le dijeron al rey. even if He doesn't rescue us, Y aun si Él no nos rescatara, we will never bow down to your gods oh rey, nunca nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. or worship your gold statue. Dice, nunca la vamos a adorar. And this made the king so angry Y esto hizo que el rey se enojase tanto. because he saw their confidence in God's presence and power. Porque él vio la confianza que ellos tenían en el poder de Dios y en su presencia. And so he turned the heat up 7 times. Así es que dijo, calienten el horno 7 veces más. 7 times hotter than it usually was. Dice 7 veces más de lo que normalmente estaba caliente. And he threw them into the fiery furnace. Y los tiró en ese horno ardiente. But when they looked in, Pero cuando se quedaron viendo hacia adentro del horno, True. Say it. they didn't see 3 men. no vieron 3 hombres, They saw 4 men vieron 4 walking unharmed around in the fire. caminando en medio del fuego sin quemarse. And one looked just like the Son of God. Y uno de ellos lucía
como el Hijo de Dios. So he was with them. Así que Dios estaba ahí con ellos en el fuego. And Psalm 139:7 asks us this question. Salmo 139, 139 verse 7. 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? And then the psalmist answers us in verses 8 through 10. Y del 8 al 10 el salmista nos dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. So you are never alone in your trial. Así es que usted nunca está solo en su prueba. You are never alone when the heat gets turned up in your life. Dice, nunca está solo cuando el fueguito se empieza a calentar en la prueba que usted está enfrentando. The Holy Spirit that lives in us Es el Espíritu Santo que vive adentro de is nosotros. always with you. Él siempre está contigo. And he promises he will never leave you. Y Él ha prometido, nunca los dejaré ni los desampararé. So we must believe Así es que tenemos que creer that God is always present with you in your trial. que Dios está siempre presente con usted en sus pruebas. So when going through a trial, Así es que cuando nos enfrentamos a un problema, we must also believe siempre debemos de creer that God is in ultimate control. que Dios está ultimadamente en total control. He alone Solamente Él is sovereign. es soberano. So when we're in the midst of a difficult, pain-filled trial, Así es que cuando nosotros estamos enfrentándonos a una tremenda dificultad, a una gran prueba, we must never nunca debemos de succumb to believing llegar a la creencia that God is not in control de que Dios no esté en control and working for our good. y lo está obrando para nuestro bien. When considering one person in the Bible Cuando nosotros consideramos este propósito en la Biblia who faced seemingly insurmountable pain and suffering, y nos damos cuenta que hubo una persona que pareciera haberse enfrentado a problemas gigantescos, most of us think of a man named Job, la mayoría de nosotros diríamos Job, because Job underwent a series of severe tests. porque Job se enfrentó a desafíos tan grandes. In the scriptures, he is described as a man who was blameless and upright. Y dice que ese era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del A mal. man who feared God Un hombre temeroso de and Dios shunned evil. y que apartado del mal. He also happened to be a man who was enormously wealthy. Dice, pero también era un hombre enormemente rico. So one day, Así es que un día Satan appears before God, Satanás se aparece delante de Dios and he says that the only reason that Job worships you y él le dice, la verdad es que la única razón por la que él te adora a ti is because he has everything he needs. es porque tiene todo lo que necesita. And so God, Así es que Dios, who was always in control, quien siempre está en control, allows Satan permitió que Satanás to put Job to the test of his faith in God. pusiera a Job para que probase su fe. And in Job 1:13 through 19, Y del 1:13 al 19 we see the progressive trials empezamos a ver las pruebas progresivas that come Job's way. que vinieron sobre la vida de Job. First, he loses his livestock. La primera, perdió todo su ganado. 500 yoke of oxen, 500 yuntas de bueyes, 500 donkeys, 500 burros, 7,000 sheep, 7,000 ovejas and 3,000 camels. y 3,000 camellos. And then it says he loses his large number of servants. Y después pierde a todos sus siervos también. And then lastly, Y lo último, we learn that Job loses his 7 sons se da cuenta que pierde a sus 7 hijos and his 3 daughters. y a sus 3 hijas. I don't know about you, Yo no sé
¿qué le pasaría a usted? ¿Cómo But I would be respondería usted? asking the question, Pero yo me haría la pregunta, God, are you in control? Dios, ¿acaso estás tú en control? But God is always in control. Pero Dios está siempre en control. Because in this story, Porque en esta historia, He is the one Él es aquel who gave Satan permission que le dio permiso a Satanás to put Job to the test, para que probase a the Job, test of his faith in God. que probase su fe en Dios. So Satan's temptation of Job Así es que la tentación que Satanás le hace a Job, to turn away from God para que se apartase de Dios, when he was stripped of the material blessings of God cuando lo desnudó de todas las bendiciones materiales, was actually God's test of Job's faith fue la prueba que Dios le había puesto a Job para probar su and fe. Job's trust in God Y Job confió en Dios and not the material blessings that he provided. y no en las bendiciones materiales que él probó. So the question is, did Job pass the test? La pregunta es, ¿pasó Job la prueba? Listen to these words Escuche estas palabras. from Job chapter 1, Job capítulo 1, verse 20 and 21. verso 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job passed the test. Job pasó la prueba. He fell to the ground Cayó postrado en tierra in worship. y adoró. He said, the Lord gave and the Lord take away. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. But no matter what, Pero sin importar el resultado, may the name of the Lord be praised. que el nombre de Jehová sea bendecido. So Job's severe test, Así es que en esa prueba tan in severa de la fe de any Job, trial that you or I face, mire, cualquier prueba que usted y yo estemos is experimentando, ultimately intended by God siempre Dios tiene el intento to grow our faith in what we believe about who God is. de que nosotros creamos en nuestra fe acerca de lo que nosotros creemos en Dios. So, Así que, no matter how dark it is, sin importar cuán oscuras son las tinieblas, and I've never faced anything like Job faced, y yo nunca me he enfrentado a una cosa como la que Job but se like enfrentó. Job, Pero mire la we respuesta. must believe Debemos de creer that Father God que Dios el Padre is always in control. siempre está en control. Another thing, when facing trials, we must also believe Otra de las cosas que nosotros debemos de creer cuando nosotros estamos empruebados, that God has ultimate power. que Dios tiene ultimadamente todo el poder. You may feel powerless Puede que usted se sienta sin poder alguno in the midst of a trial, en medio de esa prueba. but make sure Pero asegúrese that you never believe in your heart que usted nunca tiene esa duda en su corazón, that nothing is too big for God. que nada es demasiado grande para Dios. For God does not know hard, Porque Dios no conoce and la God, debilidad. God always brings tests Y Dios siempre va a traer las pruebas that are bigger than us que son mayores o más grandes que nosotros as a test of our faith. para probar nuestra fe. So it's really, really, really important in the midst of a trial Así que es sumamente importante cuando estemos en medio de la prueba to remember some of the things that God has done, recordarse de algunas cosas que Dios ha hecho en el to pasado reveal his mighty power. para revelar su tremendo poder. God spoke creation into existence. Recuérdese que Dios habló y creó las cosas a existencia. God parted the waters of the Red Sea. Dios abrió el mar rojo. God tore down the mighty walls of Jericho Dios derribó los muros de Jericó as his people by faith walked around it 7 times. mientras su pueblo por fe rodeaba 7 veces la ciudad de Jericó. God fed 5,000 people Dios alimentó a 5,000 hombres. with a little boy's sack lunch. Dice, con una bolsita del almuerzo de un niño. And God raised Jesus from the dead. Y también
Dios levantó a Jesús de entre los muertos. And he has been faithful to show his power in our lives Y Él ha sido fiel para mostrar su poder en nuestras vidas. by rescuing you and me Al rescatarlos a ustedes y from a mí spiritual death de la muerte espiritual que teníamos and bringing us to spiritual life. y traernos a vida espiritual. Kent and I have a journal at home. Dice, Ken y yo tenemos un diario en nuestra casa. And in this journal, we record all the ways that God works in our lives. Y en este diario nosotros hemos registrado todos los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Because we need to remember. Porque necesitamos recordar. So we write in this journal every time we see God's power, Así es que nosotros recordamos cada vez que Él se mueve en poder. we write about when He shows up in unexpected ways. Escribimos cómo en esta prueba Él se mostró de una manera inesperada en nosotros. So that we can have this journal when we get weak. Para que cuando nosotros estamos debilitados, o sea, nosotros nos fortalezcamos cuando We start leemos. reading through our journal of God's faithfulness to Dice, us. nosotros leemos a través de ese diario de oración que tenemos. And I think it's funny that sometimes people have a journal and they hope nobody ever reads it, right? Y yo creo que mucha gente hace diarios, pero ¿sabe qué? O sea, nosotros decimos, ojalá que nunca nadie vaya a leer este diario. But not this journal. Pero no este diario que nosotros I pray hemos that escrito. long after Kent and I are gone, Dice, yo oro porque después de que Ken y yo hayamos salido ya de aquí, this journal ends up in the hands of our grandchildren and great-grandchildren and generation after generation. Yes. que nuestros nietos, bisnietos y tataranietos tengan la oportunidad de leer este libro. And they read about the faithfulness of God in me and Pop's life. Dice que ellos lean, o sea, la fidelidad de Dios en medio de nuestro matrimonio, And let it be a testimony of our faith para que sea un testimonio de nuestra fe, because God is faithful. porque Dios es fiel. So when facing a trial, Así que cuando nosotros nos enfrentamos a una prueba, we must believe debemos de creer that God's power is limitless que el poder de Dios es ilimitado, es infinito, and nothing y Nothing nada is impossible es imposible with God. para Dios. Amen. We have more good news. More good news. Tenemos más buenas noticias. When you are in a trial, Cuando usted esté en una prueba, you must believe tiene que creer that God expects you to pass the test. que Dios espera que usted pase el examen, la He prueba. does not want you to fail. Él no quiere que usted fracase. He's the one that empowers us. Él es aquel que nos da el poder. It is His grace Es su gracia that enables us to pass the test que nos capacita para pasar esa prueba. because His power is limitless. Porque su poder es infinito, es ilimitado. And He's faithful to supply us with wisdom, Y es fiel para darnos la sabiduría, endurance, and peace, la perseverancia y la paz, strength, la fortaleza whatever we need. o cualquier cosa que nosotros necesitemos. So listen to 1 Corinthians 10:13. Así es que escuche la primera carta de los Corintios capítulo 10 y el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. So when God tests us, Así es que cuando Dios nos prueba, especially in our marriages, especialmente en nuestra relación matrimonial, but really anytime we're going through a trial, pero la verdad, en cualquier momento en el que nosotros tengamos una prueba, it's the enemy who wants us to fail. es el enemigo que quiere que nosotros fallemos. He wants us to blame our spouse. Él quiere que nos quejemos del cónyuge, nuestro cónyuge. He wants us to take our eyes off of God's faithfulness and power Él quiere que nosotros apartemos nuestra vista del poder y de la fe de Dios. and then either put them on the other person Y que nos enfoquemos en nuestro cónyuge or just focus on our circumstances. o que nos enfoquemos en las circunstancias. Satan's whole goal is to separate us. Mire, toda la meta que Satanás tiene
es separar los matrimonios. He wants to destroy us. Él quiere destruirnos. He wants us to doubt God's faithfulness and power. Él quiere que dudemos del poder y de la fe de Dios. He wants us to doubt that God is good and has purpose for this trial. Él quiere que nosotros dudemos que Él tiene plan y propósito para esta prueba en la que estamos. So let's believe God. Creámosle a Dios. He promises He'll always give us a way out. Porque Él nos está prometiendo en Primera de Corintios que siempre hay una manera de salir. Or He'll give us the ability to persevere. O si no, nos va a dar la manera de perseverar. And then Y entonces He promises to bless us nos promete bendecirnos when we pass the test cuando by hemos faith pasado esa prueba por la fe. because we're trusting in Him. Porque estamos confiando en Él. So listen to the truth of the Word of God in James 1:12. Así es que vea por favor Santiago 1 y el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le. So God wants to bless you. Así que Dios quiere bendecirle. So we must believe Entonces necesitamos creer that God expects us to pass the test. que Dios espera que pasemos la prueba. And finally, Y finalmente, we must believe debemos de creer that God has our ultimate good. que Dios siempre tiene en mente el fin de todas las cosas. And His glory Y ese es su gloria, as His purposes como su propósito. for every trial and test that we face. Para cada propósito, para cada prueba a la cual nosotros nos enfrentamos. And I think it's important for each of us to believe Y yo creo que es importante que para que cada uno de nosotros crea that each trial or test that you are facing que cada prueba o cada examen al que usted se enfrenta is God's best way es la mejor manera que Dios tiene. to accomplish what you need most in your life. Dice, para ejecutar aquello que usted más necesita en su vida. Which, going back to James chapter 1, verse 2 through 4, is this. Que volvemos a Santiago nuevamente, capítulo 1, del verso 2 al verso 4. A maturing faith Una fe madura and to grow to love and to trust God completely in all things. y para poder llegar a crecer y a creer que Dios obra todas las cosas So para we bien. ask you this question. Así es que déjeme hacerle esta pregunta. What is it that has or is ¿Qué es lo que tiene o va a ser? happening in your life, ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en su vida, your marriage, en su matrimonio, your family, your job, en su familia o trabajo, that is keeping you que le impide from believing in God's goodness de creer en la bondad de Dios, and His purposes en su propósito, to mature para madurar and complete you y completarlo, so that you are lacking in nothing? para que usted no carezca de nada? I want us to close this with a familiar passage. Quiero terminar citando este verso último. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verse 28 and 29. verso 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. So Paul writes to the church in Rome, Pablo le escribe acá en la carta a los romanos, and he says, we know y dice, y sabemos that in some things, que en algunas cosas, no, ¿cómo dice? in all things, Dice, todas las cosas God works for the good les ayudan a bien of those who love Him a aquellos que conforme a su propósito son llamados and have been called
y que han sido llamados according to his purposes. de acuerdo a su propósito. And then he says, those he foreknew, Y dice, a los que antes conoció, he predestined us también los predestinó to be conformed more and more into the likeness of his son para Jesus. que sean conformes a la imagen de su Hijo. And so victory Así que la victoria and maturity y la madurez and becoming more like Jesus y llegar a ser más como Jesús comes when viene cuando you and I usted y yo believe these essential truths creemos estas verdades esenciales about God acerca de Dios. when he brings tests and trials of our faith. Cuando Él trae pruebas y trae exámenes a nuestras vidas. So we need to believe Así que necesitamos creer that each one of us will face trials of many kinds. que cada uno de nosotros va a sufrir todo tipo de pruebas. There are no exceptions. No hay excepciones a esta regla. We need to believe Nosotros necesitamos creer that God knows everything que Dios lo sabe todo about the tests you and I are facing. acerca de la prueba que usted y yo estamos pasando. He is all knowing. Él todo lo sabe. Believe Crea that God is with you que Dios está con usted and he is in you y que Él está dentro through de the usted power of the Holy Spirit y que el poder del Espíritu Santo in every single trial you en face. cada una de las pruebas a las cuales We must nosotros believe that God is in ultimate control, debemos de creer que Dios está absolutamente en total control, not Satan no Satanás or any other person. o ninguna otra persona. We need to believe Necesitamos creer that God has ultimate power. que Dios tiene todo el poder. We need to believe that God expects us to pass the test. Necesitamos creer que Dios quiere que pasemos esta prueba. And finally, we must believe Y finalmente debemos de creer that God has our ultimate good que Dios lo hace para and, nuestro fin and his glory y es su gloria. for the purposes Para los propósitos de, of every single trial that we endure. dice que cada prueba o examen que nosotros tenemos que sufrir. Glory to God alone. Y que solo Dios, We pray that this message o le oramos a Él que este mensaje helps you le ayude stay focused on Jesus a mantenerse enfocado en Jesús as you face the trials that come your way. a medida que usted se enfrenta a las pruebas And que that, Dios le envía. and that each of you Y que cada uno de ustedes grow to be more and more and more and more like Jesus. crezca más, más y más y más a la semejanza de For the Jesús. glory of God Para la gloria de Dios and the advancement of his kingdom y el avance de su reino on earth acá en la tierra. as it is in heaven. Así como Hallelujah. es hecha su voluntad en los Thank cielos. you. Gracias.